10 cosas que quizás no sabías del Hombre Araña. Indiscutiblemente es una de las más grandes estrellas de Marvel Comics. Spider-Man es un nombre muy conocido y un icono de la cultura pop. Pero, ¿cuánto sabes realmente acerca de este tejedor de redes favorito de todos? Debutando en una modesta historia de 11 páginas. En agosto de 1962 en el Amazing Fantasy #15, Spider-Man se convirtió en un éxito inmediato y pronto se ganó un título propio en un cómic que se sigue publicando 50 años después. Y mientras la mayoría de la gente está familiarizada con la historia de Peter Parker, quien es un estudiante al que una araña radioactiva lo convierte en un superhéroe, hay muchos capítulos de su increíble historia que no son tan conocidos. Elaborado por el sitio Tech.com, estas son 10 cosas que no sabías sobre el Hombre Araña. Número 10. Peter Parker fue el segundo Spider-Man en debutar con Marvel. Por mérito misterio en la década de 1950, los superhéroes no estaban de moda entre el público de los cómics. Los aventureros disfrazados que tuvieron éxito en la década de 1930 y durante la década de 1940 fueron poco a poco dando paso a los títulos de monstruos e historias de ciencia ficción. Y mientras que DC Comics hace una revitalización de héroes como The Flash y Green Lantern, aprovechando la edad de plata de la industria del cómic, Marvel no lograron alcanzar a su principal competidor hasta el lanzamiento de The Fantastic Four hasta 1 de noviembre de 1961. Un mes antes de que el escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby dieran forma al cuarteto, uno de los últimos escritores del movimiento monstruo llegó en forma de Julia y Into Mysterio #73 en la foto, en un título extraño titulado ¿Dónde estarás cuando las arañas atacan? En esta historieta, una araña común era expuesta a los rayos radioactivos. Pero en vez de morder a un estudiante colegial llamado Peter Parker, la araña comenzó a desarrollar la inteligencia de un ser humano y crecer a proporciones enormes. Capaz de hablar e incluso disparar, esta especie de araña hombre era exterminada en el final de la historia. El tiempo de la llamada era Marvel Comics acababa de empezar. Número 09. Peter no era tan nerd como todo el mundo piensa. Una queja común entre los internautas acerca de la última película de Amazing Spider-Man fue la idea de que en la película, Peter Parker no era tan geek como su símil del cómic. Pero la verdad del asunto es que Peter era un completo nerd cuando el escritor Stan Lee y el artista Chris Dickinson lo presentaron al mundo en 1962, cuando el adolescente se convirtió en Spider-Man. Su confianza y su popularidad dieron un salto significativo. En la séptima edición de su propia serie, The Amazing Spider-Man, Peter tuvo su primera novia, que era una joven y encantadora secretaria del Daily Bugle, Betty Brant. Después de 8 años, dejó sus gafas luego de golpear a su agresor desde hacía mucho tiempo al frente de su clase entera. Y cuando Peter se graduó de la secundaria en 1965, en The Amazing Spider-Man #28, la chica más popular de la escuela, Liz Allen, confesó haber tenido un flechazo con él. Si eso no es suficiente, Peter pasaría la mayor parte de sus años de universidad disputado por la hermosa Gwen Stacy y la también preciosa Mary Jane Watson. No es exactamente la definición de un nerd. Número 08. La telaraña solo dura alrededor de 1 hora. Una visión común para los neoyorquinos en el universo Marvel es ver a Spider-Man balanceándose sobre una tela muy fina. Pero como algunos pueden saber, esa tela no tiene nada que ver con sus poderes adquiridos por la picadura de una araña radiactiva. En cambio, Peter usó sus conocimientos científicos para desarrollar su propia telaraña y un lanzador, lo que le permitió viajar, no solo viajar con estilo por los tejados, sino también atrapar a los malos y llevarlos a la policía. Afortunadamente para los limpiadores de ventanas y barrenderos, Stan Lee se apresuró a explicar a los lectores el hecho de que la telaraña artificial solo dura alrededor de 1 hora antes de que se evapore en el aire. Este concepto se explica en el primer The Amazing Spider-Man, de 1964, y se expandió a muchas otras historias más tarde. Número 07. Peter Parker es un fan de los Mets. Ya que creció en Forest Hills, parece natural que Peter Parker se convirtiera en un fan del club de béisbol más cercano, los Mets de Nueva York. Pero la verdadera razón por el apoyo inquebrantable de Peter para que su equipo se reveló en Peter Parker Spider-Man #33, en septiembre de 2001, del escritor Paul Jenkins con el arte de Mark Buckingham. El superhéroe más desafortunado del mundo, Peter, ama a los Mets por identificarse con ellos. En sus propias palabras, los Mets son un puñado de adorables perdedores que hicieron un home run ocasional por accidente.
Pero por ser más puntuales, al igual que cualquier fanático de un equipo en particular, Peter ama a los Mets porque fue criado para amar la Mets. Ir al Shea Stadium fue una tradición anual con su amado tío Ben, que Peter continúa incluso después de la prematura muerte de su tío. Número 06. El hombre araña se transformó literalmente en una araña. Como es común en el mundo del cómic, cuando un superhéroe es un éxito en los cines, en el universo de los cómics se incorporan las huellas de las películas con el fin de ganar un poco más de emoción a la película. Cuando el Pingüino apareció en Batman Returns, con un aspecto horriblemente despeinado en 1992, su homólogo de cómic evolucionó a partir de un regordete criminal por un villano más cruel y grotesco. Un año después de que la primera película de X-Men llegara a las pantallas en 2000, debutando con uniformes de cuero negro para los héroes mutantes, sus equivalentes de cómics pronto ganaron trajes similares en las páginas de New Décimo, #, 114. Por eso, cuando Spider-Man de Sam Raimi se estrenó en los cines en 2002 se impulsó a Spidey con un telaraña natural que salía de sus muñecas, así que era solo una cuestión de tiempo antes de que el cómic hiciera lo mismo. Sin embargo, la forma en que Marvel trató este asunto rayaba en lo bizarro. En las páginas de una aventura de 6 partes que comenzó en The Espectacular Spider-Man #15, agosto 2004, Spider-Man se transformó en una araña gigante, cuando fue besado por una villana conocido como Queen. Gracias al escritor Paul Jenkins y a los artistas Michael Ryan, Humberto Ramos y Paco Medina, Spidey pasó un breve tiempo como un arácnido gigante antes de volver a la normalidad, pero ahora con la capacidad de producir redes propias. Afortunadamente, vuelve a los lanzadores por defecto en una especie de nuevo comienzo después de unos pocos años. Número 05. Wolverine y Spider-Man se unieron antes de Spidey siquiera naciera. En la década de 1960, los lectores pensaban que Peter Parker se había criado en una familia relativamente normal. Eso fue hasta el lanzamiento de The Amazing Spider-Man Annual #5 de 1968 donde todo cambió. En ella, el escritor Stan Lee y su hermano, el artista Larry Lieber, revelaron que los padres de Peter, Richard y Mary Parker, habían sido espías para el gobierno de los Estados Unidos antes de su muerte en un accidente aéreo. Aún más improbable, años más tarde en un Tales of Spider-Man #1 de 1997, una historia retrospectiva del escritor Roger Stern, el artista John Romita mostró a los lectores el hecho de que los padres de Spider-Man le habían salvado la vida a un agente conocido como Agent Ten. Más tarde se revela que Agent Ten no es otro que la futura pareja de Spidey, Logan, conocido como Wolverine. Por supuesto, salvar la vida de Wolverine le daría el derecho a cualquier persona de presumir. Pero Mary Parker aumentó la cuenta cuando salvó la vida del mutante mientras tenía apenas unas semanas de embarazo de su futuro hijo, Peter. Así, sin que ninguno lo supiera, Spider-Man y Wolverine se habrían conocido años antes de convertirse en superhéroes. Por consiguiente, la cuestión también sirve como el primer equipo de Wolverine y Spider. Número 04. La tía May estaba casada con un mafioso. Como si la vida secreta de sus padres no era lo suficientemente extraña, Peter Parker descubrió más tarde que su querida tía May tenía su propio pasado misterioso. Como mujer joven, May tuvo un romance con un guapo gángster llamado Johnny Jerome, un hecho descubierto en Peter Parker, The Espectacular Spider-Man Annual #4 en 1984. Escrito por Bill Mantlo y traído a la vida por el artista Kerrigan y Sal Buscema, esta historia muestra a la joven tía May cambiando los afectos de Jerome por aquellos del galán Ben Parker una vez que se enteró de ese oscuro secreto de Johnny. Como resultado, May fue una mujer en disputa al final del día, a pesar de lo espeluznante que puede haber sonado a cualquiera que hubiera leído alguna vez un libro de cómics de Spider-Man. Es algo bueno que ningún escritor volvería a ampliar ese concepto después, con la elaboración de una miniserie exclusivamente sobre las hazañas sexuales de la tía May. Porque eso sería grave. Número 03. El segundo nombre de Peter es Ben. Pocos héroes han visto sus vidas personales tan explotados como Peter Parker. Desde su primera aparición, la vida de Peter fue tan importante como su alter ego enmascarado, más que la mayoría de cualquier otro superhéroe icono. Un indicio de ello es el simple hecho de que Peter Parker tiene un segundo nombre. El segundo nombre de Peter, Benjamin, fue concebido como un homenaje a su tío Ben Parker, el hombre que enseñó a Peter el mundo y hasta eso de que con un gran poder debe venir también grandes responsabilidades.
El nombre parece provenir de Web of Spider-Man #19, octubre, 1986, escrito por David Michelin e ilustrado por Max Silvestri, un número que muestra a Peter presentando su certificado de nacimiento en el edificio federal de Manhattan con el fin de obtener un pasaporte. Pero este pequeño detalle quedó fuera del radar de la mayoría de los escritores de cómics durante mucho tiempo, incluso Stan Lee mantiene en la oscuridad este hecho desde hace bastante tiempo. Número 02. Spider-Man se unió al elenco de Saturday Night Live. Los miembros de CNL hizo su debut en los cómics en Marvel Team Up #74, octubre de 1978, cuando Spider-Man necesitaba de su ayuda para detener al nefasto Silver Samurai que tumultuaba los estudios de la NBC. El escritor Chris Claremont y el artista Bob Hall lanzó la edición aprobada por la NBC que contó con el elenco de Saturday Night Live para ayudar a Spider-Man, yendo tan lejos como para hacerse pasar por Avenger para engañar al enemigo de Spider. Mientras que los lectores pueden haber encontrado un poco desconcertante que las celebridades lucharan las batallas de Spider, viendo a John Belushi enfrentando sus habilidades contra un malvado villano de Marvel, sin duda vale la pena el precio de admisión. Y ver a Stan Lee presentando Saturday Night Live en el universo Marvel fue un sueño hecho realidad para muchos fans. De hecho, hay incluso una página de Facebook dedicada a esto, Stan Lee en SNL. Número 01. En una ocasión, Spidey detuvo a un extraterrestre de engañar a toda una generación a tener relaciones sexuales sin protección. 10 cosas que quizás no sabías del Hombre Araña. Indiscutiblemente es una de las más grandes estrellas de Marvel Comics. Spider-Man es un nombre muy conocido y un icono de la cultura pop. Pero, ¿cuánto sabes realmente acerca de este tejedor de redes favorito de todos? Debutando en una modesta historia de 11 páginas. En agosto de 1962 en el Amazing Fantasy #15, Spider-Man se convirtió en un éxito inmediato y pronto se ganó un título propio en un cómic que se sigue publicando 50 años después. Y mientras la mayoría de la gente está familiarizada con la historia de Peter Parker, quien es un estudiante al que una araña radioactiva lo convierte en un superhéroe, hay